buenos días. Continuando con el caso clínico sobre el TEC moderado cerebral, donde vamos a evaluar en la escala de Glasgow, donde mi paciente presenta el caso. Mi paciente adulto mayor de 65 años ha sufrido un accidente de tránsito a las 2 de la mañana, que es traído por los bomberos y donde refiere que ha sido atropellado por un automóvil, donde tiene una contusión en la parte temporal, una herida en la parte del oído derecho, una herida, contusiones, hematomas en la parte de la cara, de la nariz, también tiene contusiones, también tiene heridas abiertas en el brazo también, donde mi paciente presenta un estado inconsciente. Ahorita está puesto en una posición y un collarín cervical donde no podemos mover porque el paciente ahorita va a pasar a sala de operaciones por el neurocirujano que está indicado. No, ahorita ya está canalizado con una vía periférica, ya está curado las heridas cubiertas con gasa y vendas, y las funciones vitales que va a presentar mi paciente: una presión arterial de 70/40 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 40, también presenta una respiración de 18 por minuto y una temperatura de 36, donde también hemos sacado análisis del laboratorio y la hemoglobina está 8.6, probablemente va a necesitar una transfusión sanguínea, donde ahorita ya está preparado para que pase a sala de operaciones. Gracias. Vamos a hablar sobre la escala de Glasgow. La escala de Glasgow es una herramienta que sirve para medir el nivel de conciencia y el estado cognitivo del individuo. Esta escala tiene tres aspectos fundamentales. Uno, que es apertura ocular, respuesta motora y respuesta verbal. Cada uno de esos aspectos tienen también sus subescalas, que vamos a darle una puntuación. En la apertura ocular le vamos a dar una puntuación de 4 cuando la respuesta es espontánea. 3 le vamos a poner cuando se le habla o se le llama o se le da una orden. La respuesta 2 va a ser cuando hay una respuesta al dolor. 1 cuando hay ausencia, o sea, no hay respuesta para nada. En la respuesta verbal le vamos a dar 5 siempre y cuando está bien orientado el paciente. Le vamos a dar 4 de puntuación cuando la respuesta es confusa. Puntuación 3 cuando la respuesta es inapropiada. Respuesta 2 cuando habla incoherencias. Y la respuesta cuando hay ausencia de respuestas es 1. En la respuesta motora vamos a darle el puntaje de 6 cuando a la orden él responde. En la puntuación 5 es cuando localiza el dolor cuando nosotros le pellizcamos. Puntuación 4 es cuando le damos un pinchón con una aguja, recién reacciona. En caso de la puntuación 3, su flexión es anómala. En puntuación 2, la extensión es anómala. En puntuación 1, no hay ninguna respuesta. Continuando, vamos a realizar la evaluación de escala de Glasgow. Respuesta ocular. Al preguntar a mi paciente: señor, abra los ojos, paciente responde al estímulo verbal. Su puntuación es 3. En la respuesta verbal, preguntamos al paciente en qué año estamos y paciente responde, su respuesta es inapropiada. Su puntuación es 3. En la respuesta motora le preguntamos al paciente: señor, muéstrame 2 dedos, y paciente obedece. Entonces el resultado de escala de Glasgow sería 12 sobre 15. Y a la evaluación de la escala de Glasgow se evalúa como mínimo 3 y como máximo a 15. Continuando con el diagnóstico de enfermería, tenemos en 1 disminución de la capacidad adaptativa intracraneal, factor relacionado con lesión cerebral, traumatismo, evidenciado con pérdida de la conciencia, sangrado de la nariz y por el oído. En el segundo tenemos disminución del gasto cardíaco, factor relacionado con alteración de la
postcarga, presión arterial, frecuencia y ritmo cardíaco, evidenciado por hipotensión arterial de 70 sobre 40 milímetros de mercurio y bradicardia de 40 por minuto. En el tercero tenemos riesgo de shock, factor relacionado a hipotensión, bradicardia y Glasgow de 12 sobre 15. En el cuarto tenemos dolor agudo, factor relacionado con agentes lesivos, que al físico, traumatismo cerebral, evidenciado con quejumbrosos al examen físico. En la escala de Glasgow se consideran datos subjetivos. El paciente no refiere nada porque se encuentra inconsciente. En datos subjetivos es un paciente adulto mayor, donde la cual se observa con múltiples contusiones, con un sangrado por la nariz, por los oídos, y tiene un collarín central en el cuello. Sus signos vitales está con presión arterial 70 sobre 40 milímetros de mercurio, con una frecuencia cardíaca de 40 por minuto, una temperatura de 36 grados y un Glasgow de 12 sobre 15, una saturación de 96%. El examen de hemoglobina, donde la cual presenta es 8.2 miligramos por decilitro. En el examen físico encontramos en la cabeza una leve hematoma en la región occipital. También en los oídos y la nariz hay presencia de sangrado. En el sistema cardiovascular hay una hipotensión y luego una bradicardia. En el sistema neurológico, pues el Glasgow es 12 y 15. Y en esta oportunidad les voy a explicar acerca de lo que es los diagnósticos y la planificación. En cuanto a lo que es los diagnósticos, por grupo hemos considerado disminución de la capacidad adaptativa intracraneal, factor relacionado a lesión cerebral, que es el traumatismo, evidenciado por la pérdida de la conciencia, sangrado de la nariz y del oído. El otro diagnóstico es disminución del gasto cardíaco, factor relacionado a alteración de la postcarga, presión arterial, ritmo cardíaco. Evidenciado por la hipotensión arterial, que está de 70 sobre 40 milímetros de mercurio, y la bradicardia de 40 por minuto. Luego el otro diagnóstico es lo que es el dolor agudo, factor relacionado a agente lesivo físico por un traumatismo cerebral. El otro es evidenciado por quejumbroso al examen físico que nuestro paciente va a presentar. El otro diagnóstico es riesgo del shock, factor relacionado hipotensión, bradicardia y el Glasgow de 12 sobre 15. Lo que vamos a hacer, lo que esto es en nuestra planificación es: paciente revertirá disminución de la capacidad adaptativa intracraneal colocando la posición de tren de Lemberg. El otro es: paciente mejorará perfusión tisular cerebral inefectiva, administración de cloruro de sodio al 9 por 1000. El otro es: paciente disminuirá el dolor agudo con administración de analgésico. El otro es: paciente disminuirá riesgo de shock con una unidad de sangre en 24 horas. Gracias. Seguimos con lo que es el SOATI. Vamos a ver lo que es la intervención. Punto número 1, vamos a vigilar las tendencias de la escala de Glasgow. Dentro de ellos vamos a mantener dichos parámetros hemodinámicos. Punto número 2, vamos a realizar una evaluación exhaustiva de la circulación periférica, comprobar lo que es el pulso, edema, llenado capilar, el calor y la temperatura de las extremidades. Punto número 3, vamos a realizar una valoración del dolor. Dentro de ahí vamos a hacer lo que es la localización, la aparición y la duración y la frecuencia. Punto número 4, vamos a hacer lo que es la prevención del shock y actividades, ¿no? Dentro de ellos vamos a hacer lo que es controlar periódicamente la presión sanguínea, lo que es el pulso, temperatura, respiración. Vamos a ver lo que es la administración del oxígeno y ventilación mecánica según corresponde. En lo que es la evaluación, vamos a ver que, punto número 1, que en la conciencia se logró monitorizar neurológicamente al paciente mediante el control de su estado de conciencia. Punto número 2, vamos a ver que el dolor se logra calmar y su malestar con
administración de analgésicos. Se logra mantener un estado hemodinámico y estable. Punto número 4, se evitará el shock mediante el manejo multidisciplinario.